Ok, gente, me voy a mojar por todos los que no se atreven, ¿ok? Voy a decir algo que posiblemente me va a traer muchos ataques y muchos comentarios negativos, pero pienso que hay que decir las cosas como son. Como todos sabemos, una gran cantidad de personas están siendo migrantes, están siendo deportados hacia sus países de origen y todos apuntan y señalan a Donald Trump y lo muestran como el culpable de lo que está sucediendo. Y si en gran medida esto es cierto, si en gran medida la política tan agresiva que tiene Donald Trump respecto a la migración, nos estamos olvidando de un problema de raíz y es los países de origen de estas personas que están siendo deportadas. Ese es el gran problema que tenemos. Eh, Empezamos a atacar a Estados Unidos o a su mandatario de turno por la política que está teniendo en contra de los migrantes. Hay que tener en cuenta que en la gran mayoría de migrantes que están siendo deportados son delincuentes o personas que han cometido delitos en este país. Y por supuesto, yo no pienso que ningún mandatario de un país quiere tener delincuentes entre sus ciudadanos, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Se ataca muchísimo a las políticas de Donald Trump, pero nos estamos olvidando de lo más importante y es los países de origen de estos migrantes. ¿A qué voy con esto? ¿Por qué motivo no se dan cuenta que el problema tiene un trasfondo más claro de lo que parece, pero es más fácil obviarlo y atacar, en este caso a Donald Trump, a entender la realidad? Y la realidad es que el motivo por el cual estas personas han migrado es por sus malas decisiones. Y esto me involucro en muchas ocasiones, al menos en el país donde yo vivo, pienso que tomé malas decisiones votando a mandatarios totalmente nefastos, corruptos y ladrones. Es curiosísimo ver cómo hay tanta migración de mexicanos y a día de hoy vemos cómo tienen una presidenta como Claudia Sheinbaum y cómo tuvieron a AMLO, presidentes de una línea socialista, y todos sabemos en qué termina el socialismo, termina en algo muy similar a lo que pasa en Venezuela. Entonces, mientras se está atacando a las políticas de Donald Trump, nos estamos olvidando o se están olvidando las personas cuál es el verdadero culpable y por qué motivo han tenido que emigrar de su país a otro, ¿ok? Y es muy sencillo señalar, es muy sencillo atacar. Ahora, es cierto, existen muchos migrantes que van y trabajan y se esfuerzan y hacen lo mejor y son ciudadanos de bien. Y en eso estoy totalmente de acuerdo, que es una gran crisis lo que está sucediendo y es muy lastimoso. O sea, es muy lamentable, pero hay que tener en cuenta también que existen muchos criminales, delincuentes, personas indocumentadas que están en un país que no es el suyo, pidiendo derechos que no les corresponden en lo absoluto. Por ejemplo, como el tipo que te voy a mostrar a continuación, quiero que prestes atención a lo que dice este tipo. Es un migrante venezolano que porque su hijo nació en Nueva York, él dice que se regresa a su país siempre y cuando Donald Trump le dé $20,000. Imagínense, o sea, qué mérito ha hecho este tipo para que le den $20,000 porque sí. Aquí en Nueva Miren, por York soy favor. mi gordito. Entonces, por favor, respóndame el otro video que le mandé. Si usted no va a sacar dándonos $20,000 porque este hijo mío es de Nueva York, es estadounidense. Donald Trump, espero por tu respuesta. Gente como esta hace que las políticas de Donald Trump quizás sean tan duras. Gente como esta. Entonces, es cierto, hay muchos migrantes que entiendo el sufrimiento que están teniendo. Hay muchos que se quedaron en fronteras sin cita para poder ver la posibilidad de poder emigrar a Estados Unidos. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿Hasta cuándo las personas no se dan cuenta que sus malas decisiones en sus países, votar por las personas incorrectas, son los que al final del día les están orillando a irse a cientos de miles de kilómetros de su país de origen? Porque evidentemente votan por personas corruptas y nefastas y se ven orilladas a esto, a tener que irse de sus países y a tener que estar sujetas a políticas de un país que no es el suyo. Entonces, obviamente que yo apoyo la migración. O sea, totalmente, Estados Unidos se ha construido gracias a los migrantes. Hemos visto lo que ha sucedido. Voy a poner imágenes en pantalla, cómo los migrantes dejaron de ir a trabajar y esto es un perjuicio para Estados Unidos porque hay muchos lugares, centros comerciales, lugares de siembra y cultivo, construcciones que están vacíos. Porque evidentemente lo hacen en símbolo de protesta y también porque tienen temor a ser deportados por ICE. Ahora, esto es lo que quiero que entiendan. Basta ya de seguir culpando a las políticas de un país ajeno al que es el de su origen. Y empecemos a entender y tengamos en cuenta la raíz, el origen. ¿Dónde nace el problema? El problema no nace de las políticas de Donald Trump. El problema nace de que inicialmente nosotros seguimos votando por ladrones corruptos que los tienen en esa posición. Existen cientos de mexicanos
que emigraron a Estados Unidos y siguen apoyando a presidentes socialistas en su país. Entonces esto no tiene ningún sentido porque por una parte tienen un pensamiento ideológico socialista y por el otro quieren ir a vivir a un país totalmente capitalista porque saben que en Estados Unidos van a tener una vida mucho mejor. Pero ¿por qué no mejor implementar esta suerte de ideología en la que entendamos de que debemos votar por lo correcto, ¿ok? Tenemos que copiar lo que está correcto. Yo no puedo copiar el ejemplo de Venezuela, yo no puedo copiar el ejemplo de un presidente como Venezuela, yo puedo copiar el ejemplo de un presidente como un presidente de Estados Unidos, puede hacer hasta Joe Biden, con el cual he discrepado en todo, porque para mí Joe Biden fue un presidente nefasto, que lo único que hizo fue alimentar la guerra entre Rusia y Ucrania por intereses que existen en los fabricantes de armas, en donde generaron casi 271.600 millones de dólares solo entre el año 2022 y el año 2023, ya con la guerra de Rusia y Ucrania. Pero aún así siguen siendo Estados Unidos, con cualquier mandatario, un país totalmente capitalista, ¿ok? Un país de oportunidades y de empleo. Entonces, ¿por qué estas personas, en vez de seguir atacando a Donald Trump o a Estados Unidos, a Donald Trump, las políticas de Donald Trump, ¿por qué no mejor empiezan a arreglar el problema de raíz? O sea, ¿por qué no la gente que está en estos países no dice, vamos a votar por un presidente que no sea corrupto, que no sea un delincuente, que no sea un ladrón? Y ese es el gran problema y por el cual se ven orillados a mirar. Ese es el problema de raíz. Ese es el problema de origen que las personas no quieren ver. Tenemos que dejar... Esto, les voy a poner un ejemplo por absurdo que les parezca. Miren esto. Resulta que en mi casa... hay mucha pobreza, ¿ok? En mi casa hay pobreza y no hay comida todos los días. Entonces yo voy a la casa de mi tía, que es millonaria, ¿no verdad? Yo voy y me acostumbro que en la casa de mi tía, que es millonaria, hay comida siempre, ¿ok? Hay carros muy bonitos, me los prestan, no pago arriendo, estoy cómodo viviendo. Y de repente a mi tía se le ocurre que yo tengo que empezar a pagar la luz, tengo que empezar a pagar el agua y ya no le gusta mucho mi presencia y quiere que me regrese a mi casa. Yo no puedo molestarme, porque no es mi casa al final del día. Ella tiene derecho a quién entra y quién no entra. Y debemos entender nosotros, los latinos, que nosotros no podemos ir a un país que no es el nuestro a exigir cosas que no nos pertenecen. ¿Ok? Eso es lo primero que deberíamos entender. A mí me da muchísima pena por personas trabajadoras, migrantes trabajadores que se están viendo en esta situación. De verdad, de corazón me da muchísima pena. Pero por Dios, tenemos que hacernos cargo de nuestra historia. Estados Unidos ya se hizo cargo de su historia y por eso son el país que son. Es así de sencillo, no hay que entender nada más. Hay que dejar de satanizar a Donald Trump y empezar a ver lo que está mal en nuestra casa, en nuestro lugar de origen. ¿Y por qué tenemos que pasar por esto? ¿Por qué tienen que pasar por este susto? ¿Por qué tienen que pasar por estar escondidos y no poder salir porque está ICE y los van a regresar a su país? ¿Cuál es el problema de origen, gente? Su país de origen es el problema. Entonces, mientras nosotros no nos hagamos cargo de nuestra historia, vamos a estar sujetos a políticas de cualquier mandatario como Donald Trump que viene a hacer esto. ¿Ok? ¿Y quieren que les diga la verdad? Yo no le echo la culpa de todo a Donald Trump. Yo tengo derecho en mi casa a saber quién entra y quién no entra. Te guste o no te guste, te parezca que está mal o te parezca que está bien. Pana, asúmelo, acéptalo, no es tu país. Si tú ya eres residente, si tú ya eres estadounidense, me alegro, ya lo eres, pero para los que no se pongan más bravos. Ustedes se fueron de su país, se han ido de su país. ¿Por qué? Porque lastimosamente en conjunto hemos tomado malas decisiones votando por mandatarios que tienen los países destrozados, en la pobreza absoluta. Lo digo yo, que cometí un error votando aquí en mi país. ¿Ok? Tengo que hacerme cargo de mi situación, tengo que hacerme cargo y tengo que votar por un mejor presidente para que no suceda algo así de nuevo. Entonces, gente, dejemos de echarle la culpa al resto y empezamos a asumir nuestra historia como países, nuestra historia. Porque esto pasa cuando dependes de otros. Esto pasa. Te pasan la factura. Así que, gente, esta fue mi opinión. Lo dije con total respeto y vuelvo a repetir. Sé que Estados Unidos se ha construido gracias a la migración en gran medida. Sé que aportan demasiado a la sociedad norteamericana. De verdad que me rompe el corazón ver casos de tantas personas que están siendo deportadas que lo único que hacían era trabajar, pero lastimosamente pagan justos por pecadores. Porque a veces va gente indeseable a hacer quedar mal. Esa es la verdad, gente. Si estás de acuerdo o no, déjalo en la caja de comentarios con total respeto, sin resentimiento. Muchísimas gracias por tu valiosísimo tiempo. Recuerda que la forma en la que puedes ayudar al crecimiento de mi canal es dando like, suscribiéndote y activando la campana de notificaciones, porque solo así estarás al tanto del próximo contenido. Un abrazo fuerte, host. Nos vemos en un próximo video.